Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en esta ocasión vamos a seguir viendo un nuevo vídeo sobre la serie de materiales procedurales, o mejor dicho, mapas de desplazamiento procedurales aplicados a un sombreador metálico. Lo que estamos viendo ahora mismo es el último mapa de desplazamiento que creamos en el vídeo anterior, que ya voy a ir desconectando, lo voy a ir dejando aquí. Y en esta ocasión, ya que es el último vídeo que tenía planificado crear para la serie, tal y como se vio en el vídeo de introducción, lo que vamos a hacer es trabajar con una textura procedural muy interesante, que es la textura Musgrave. Y bueno, como en los vídeos anteriores, ya os quiero recordar sobre todo que para poder previsualizar correctamente lo que hacen estos nodos, os tenéis que ir a preferencias de usuario, a la pestaña Add-ons y buscar un add-on que se llama Node Wrangler y activarlo. De esta forma podréis previsualizar lo que hace exactamente cada uno de los nodos que utilizamos. Para ello bastará con dirigirse al nodo en cuestión, pulsar en el teclado Control más Shift y hacer clic con el botón izquierdo del ratón, y de esta forma, como veis, ahora mismo estamos previsualizando exactamente lo que hace la textura Musgrave, que como veis se trata de una especie de fractal de forma bastante uniforme y que bueno, tiene su interés sobre todo porque, al igual que todo mapa de procedural o textura procedural, conectándolo directamente a la componente de displacement del output del material que estamos trabajando, nos va a generar un desplazamiento, como veis aquí. ¿Vale? Lo que yo voy a hacer es partir de este desplazamiento, que es el básico que hace esta textura procedural, y voy a crear una versión personalizada o aumentada de esta textura procedural. ¿Vale? Podría hacerlo con los atributos de la propia textura, pero en lugar de eso yo lo que voy a hacer es aprovecharme de cómo se comporta físicamente para extender sus capacidades, por así decirlo, ¿vale? Fijaros, si yo cojo este nodo y lo duplico y le conecto la entrada a la salida del nodo anterior, fijaros qué efecto tan interesante se produce, ¿vale? Este efecto se produce y funciona bastante bien en este tipo de textura procedural concretamente, ya que, si os fijáis, he conectado el color output de la primera textura al vector input de la segunda. El tema está en que esto funciona bien porque el color se representa en el sistema RGB, rojo, verde y azul, que son tres valores diferenciados, y el vector se representa también con tres valores, en este caso X y Z, pero que están interrelacionados, ¿vale? Esto es bastante importante para que se cree correctamente este tipo de efecto. De todas formas, este tipo de montaje entre una textura y otra de tipo procedural lo podéis aplicar prácticamente a todas las texturas procedurales y suele funcionar bastante bien, ¿vale? Pero en el caso de la textura Musgrave, a mí particularmente me parece mucho más interesante, sobre todo porque puedo seguir duplicando y añadiendo cada vez más nodos de textura procedural tipo Musgrave y se van sumando paulatinamente, ¿vale? Esto ya vosotros, cuando trabajéis en vuestra casa, pues ya decidiréis si este vídeo lo queréis seguir con 2, 3, 5, 7 texturas Musgrave. Bueno, eso ya dependerá de vosotros. Llega un momento en el que las variaciones cada vez se notan menos, pero ya os digo que tenéis bastante juego donde trabajar, ¿vale? Si yo cojo esto y directamente lo previsualizo, al igual que cuando os conectaba únicamente una textura Musgrave, voy a obtener un desplazamiento, pero ese desplazamiento se va a ver raro, sobre todo en la esfera. En el plano se ve más o menos bien, aunque también se ve bastante quemado algunas de las zonas, y esto se debe a que bueno, ya ha salido en algunos de los vídeos anteriores, el rango de colores es demasiado intenso. Este rango blanco y negro es demasiado intenso. Hay que darse cuenta que el desplazamiento consiste básicamente en la modificación de la dirección de las normales de las caras de nuestros polígonos, y cuando nosotros le aplicamos un desplazamiento demasiado alto o demasiado bajo, es decir, muy próximo al blanco o muy próximo al negro, bueno, más bien sobre todo cuando es más próximo al blanco, las normales, o mejor dicho, Blender puede no poder interpretar y renderizar correctamente
las normales que le estamos pasando. Llegando a darse casos como que las caras, o al menos Cycles en este caso, entienda que las caras están apuntando hacia adentro en lugar de hacia afuera, ¿vale? Que es lo que realmente estaba pasando aquí. Lo que voy a hacer es limitar, para corregir este error, es limitar el rango tonal en el que nos estamos moviendo en este momento. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente podría utilizar un color ramp o cualquiera de los otros sistemas que hemos estado viendo en esta serie de vídeos, pero yo concretamente lo que voy a hacer es utilizar el nodo de tono saturación, que es este de aquí, o es saturation, y lo voy a conectar aquí, ¿vale? Bueno, de hecho, antes de hacerlo, voy a borrarlo y quiero que lo veáis, ¿vale? Como simplemente conectando este nodo, ¿vale? El tono saturación va a mejorar bastante el acabado del mapa de desplazamiento, ¿vale? Fijaros, ¿veis cómo ha desaparecido en gran medida todo lo que sería esas zonas negras del modelo? Eso se debe a que, aunque aquí solo viésemos blanco y negro, los rangos de valores eran mucho mayores. Había rangos por debajo de 0 con valores negativos y rangos por encima de 1. Lo que pasa que Blender solamente nos estaba renderizando o mostrando rangos entre 0 y 1, entre negro y blanco, ¿vale? Al pasarlo por este nodo, lo que hemos hecho ha sido ya sí que específicamente decirle a Blender, oye, ignora los valores negativos y ignora los valores por encima de 1, que es como funciona en concreto este nodo. Al mismo tiempo, yo puedo incluso limitar todavía más este rango de colores simplemente limitando el atributo de valor, logrando que cada vez sea más oscura la textura final que estoy creando. Esta textura, aunque sea más oscura, sigue teniendo toda la riqueza de matices que tenía anteriormente, solamente que en un rango de valores mucho más pequeño, que en este caso, en lugar de ir de 0 al 1, va del 0 al 2. ¿Qué logramos con esto? Pues que la modificación sobre el mapa de desplazamiento original sea mucho más sutil y, fijaros, quede mucho más suave. Y aquí ya sí que no queda nada de esos puntos negros que eran aberraciones cromáticas generadas por modificar demasiado la dirección de las normales, ¿vale? De tal forma que, si os fijáis, yo puedo subir aquí un poquito más y aún aguantaría si quisiese más marcado el efecto, etcétera, etcétera. Si ya me fuese hasta 1, pues seguramente ya se empezaría a ver peor, y si pasase por encima de 1, pues ya volvería a reproducirse los problemas que teníamos anteriormente. Entonces yo voy a dejar aquí un valor más bajo, seguramente 0.3, 0.2, por ahí, una cosa así. Yo he hecho mis pruebas y es lo que a mí mejor me funciona. Y bueno, esto por un lado. ¿Qué me quedaría hacer? Pues seguramente dos cosas. La primera es, al igual que en todos los vídeos anteriores de esta serie, es crear un nodo personalizado que me permita reutilizar esta textura procedural en el futuro. Y por otro lado, a mí lo que más me interesaría sería poder modificar dónde están cada uno de los elementos que estamos viendo en esta imagen. Cada una de esas pequeñas protuberancias o aberraciones en el desplazamiento original de la figura, sería muy interesante controlarlas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues lógicamente lo que vamos a hacer es modificar el vector en el cual viene nuestras imágenes, ¿vale? O mejor dicho, el vector original en el que viene nuestra textura procedural de tipo Musgrave, ¿vale? Entonces, para ello tenemos varias opciones. Yo lo que voy a hacer es, por un lado, especificarle qué sistema de coordenadas quiero utilizar, porque por defecto toda textura procedural utiliza uno, que es el sistema Generated, que es el más básico. Si me voy a Texture Coordinates, es el Generated, ¿vale? Yo, si esto lo conecto aquí, no veo ninguna modificación, ¿vale? Fijaros, aquí lo tengo y no hay ningún tipo de modificación. Sin embargo, si hubiese conectado normal, ya empezaría a hacer cosas raras. V también, Object también. Entonces, los que os van a funcionar seguramente bien sean Generated
y Object. Aunque para lo que yo voy a hacer, voy a trabajar con Generated porque es el que mejor me funciona, es el que mejor entiendo y es el más básico de todos los que hay, ¿vale? Ya os lo digo, después en vuestra casa vosotros experimentar y probar, ¿vale? Le especifico esto para posteriormente modificar el sistema que viene aquí. Yo podría, lógicamente, meterle aquí un nodo de tipo mapping y aquí pues empezar a modificar los valores y esto me funcionaría. Como veis, me está modificando dónde aparece cada cosa, ¿vale? También podría hacerlo en la escala, en la posición, etcétera, etcétera. El problema que tiene esto es que si yo intento hacer un nodo personalizado empleando este sistema, yo no tengo un input que sacar desde aquí hasta mi bloque de nodos, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues necesito otro sistema o otro nodo que no sea mapping y que tenga una entrada que yo pueda manipular de forma numérica, ¿vale? Porque ya os lo digo, esto cuando lo metamos en un nodo personalizado, igual que estos nodos personalizados de aquí, ¿vale? Tendremos que tener algún input para poder modificar el valor que tiene este nodo personalizado. Entonces lo que voy a hacer es borrar este mapping, y lo que voy a hacer es sustituirlo por cualquier tipo de nodo que a mí me permita modificar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es modificar un vector, acordaros del colorín que indica que esto es un vector. Lo que voy a hacer es utilizar un conversor que se llama VectorMath. VectorMath es igual que el nodo matemático, pero trabaja con vectores, ¿vale? Igual que el conversor math trabaja con valores individuales que van de 0 a 1, pero solamente un valor. VectorMath trabaja con vectores, es decir, con conjuntos de valores, no solo un valor. Entonces lo que voy a hacer es enlazarlo aquí, ¿vale? Ya veis que aquí ya se está produciendo una pequeña aberración, y se está produciendo esa aberración porque aquí no tengo nada conectado, ¿vale? Entonces con esto lo que puedo hacer es conectarle otro vector que es el que se va a encargar de modificar el resultado final de mi escena. Lo que voy a hacer es probar varias cosas para que las veáis y que veáis cómo es importante el concepto de tres valores que incluye el vector, ¿vale? Y esto lo voy a hacer con, por ejemplo, el conversor combinar X y Z o combinar RGB. Me da igual porque ambos, como veis, son tres valores. Tanto este como este. Son tres valores. La diferencia está en que uno saca un vector y el otro un color. Pero, si os dais cuenta, tanto si es un color como es un vector, son tres valores, X y Z, o rojo, verde y azul, RGB, ¿vale? Si yo cogiese cualquiera de estos valores y lo conectase aquí, fijaros, si yo modifico este valor, ¿veis? Ha cambiado la distribución. Si yo modifico este otro, ha cambiado. Y si modifico este otro, ha cambiado. Lo mismo pasaría si en lugar de combine RGB, combine X y Z. Como veis, cambiaría y cambiaría. Seguramente la diferencia más clara es que combine X y Z no está limitado a un rango inicial de 0 a 1, como sí que está combine RGB, que como veis no permite más de un 1 de valor ni un 0 de valor mínimo, aunque tenéis que daros cuenta también de otra cosa. En este 0 y 1 están todos los valores que se pueden sacar en el sistema combine X y Z, ¿vale? Seguramente este combine X y Z sea más preciso, pero ya os lo digo, lo importante es que entendáis que este nodo de aquí pide tres valores. Este vector pide tres valores, y si tú le metes tres valores, vengan como vengan, va a funcionar, ¿vale? Entonces esta es la gran ventaja que tendría, es que esto de aquí sí que podría conectarlo a un nodo de tipo personalizado. Es decir, si yo ya quisiese generar esto de forma personalizada,
pues cogería estos nodos que son los que voy a utilizar, pulsaría control G para crear un nodo personalizado, ¿vale? He salido simplemente para que lo veáis, ¿vale? Simplemente para que podáis previsualizarlo. Y si me vengo aquí, ya simplemente tendría que a este input ponerle la información que yo quiera ponerle. Pues le pondría, por ejemplo, seguramente el atributo valor. A ver, un momentito. El atributo valor, que es el que determina la intensidad del efecto. Y seguramente le pondría también, pues, todas las escalas. Todas las escalas que determina qué tan grandes son estas marcas. Fijaros que si yo ahora salgo, pues con valor puedo hacerlo más brillante o menos brillante, y con escalas pues lo hago más grande o más pequeño, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que podría hacer es conectarle ahora sí tanto X y Z para modificar el aspecto final de la textura, ¿vale? Este podría ser un acabado perfecto para este nodo. No obstante, hay muchos otros, porque ¿qué está haciendo realmente esto por detrás? Lo que está haciendo es modificar el color, ¿vale? Voy a sacarlo un momentito de aquí si nos importa. ¿Vale? Voy a seleccionar esto, voy a copiarlo y lo voy a pegar. A ver, ¿dónde me lo has dejado? Aquí, ¿vale? Lo que tengo aquí es exactamente lo que tengo aquí, ¿vale? Solamente que en un nodo personalizado o no, ¿vale? Si os fijáis, si yo cojo esto y lo previsualizo, ¿vale? Lo que estoy haciendo con este combina X y Z, ¿vale? Fijaros, a ver, aquí lo tenéis, es modificar con, vamos a poner un valor de 0, de 0 y de 0. ¿Verdad? Lo que estoy haciendo es a este color, que es el que lleva el sistema Generated, lo que le estoy añadiendo es más color, ya sea rojo en el canal X, verde en el canal Y o azul en el canal Z, ¿vale? Con lo cual, en el fondo, lo que estoy haciendo es modificar, ¿veis? El color final del sistema Generated de mi modelo. Y por eso es por lo que se está aplicando o se está modificando la posición de los objetos, ¿vale? Bien, esto se puede lograr de 1000 formas diferentes, no solamente por medio de este sistema. Uno que a mí particularmente me parece muy interesante es el nodo, que además se usa muy poco, que es Wavelength. Wavelength lo que hace es, fijaros, es algo un poquito extraño, pero lo que hace es modificar la longitud de onda del color. Supongo que sabréis que el espectro de colores que ve el ser humano va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Eso se corresponde con unas frecuencias de 300 a 700, no me acuerdo ahora mismo si son grados Kelvin o... Bueno, tiene una unidad de medida específica, lo siento, pero ahora mismo no me acuerdo. Y ese valor es el que representa este valor de aquí. Y fijaros como si yo modifico este valor, voy pasando por todo el espectro visible. Si me voy a 720, por ejemplo, vale, aquí ya me he pasado, vale, pero veis, se va yendo hacia los rojos o se va yendo hacia los azules, ¿vale? De infrarrojos a ultravioletas, ¿vale? Acordaros de esta modificación. Y en sí mismo esto es un único valor que modifica tres valores, el X y Z o el rojo, verde y azul. Entonces, si yo, en lugar de hacerlo así, con min X y Z, lo pongo aquí,
logro exactamente lo mismo. Con un único controlador puedo modificar, como veis, la posición de todos los elementos de mi textura procedural, ¿vale? Entonces, esto simplemente os lo digo por si os interesa, que sepáis que aquí simplemente podríais sustituir el combine X y Z por un wavelength y funcionaría exactamente igual, ¿vale? Lo tendréis que sacar ahí fuera, o incluso, ¿por qué no? Simplemente podríais también duplicar esto y aquí añadirle un wavelength y sacarlo por separado. A ver, un momentito, bájate aquí abajo, ¿vale? Aquí lo podéis renombrar como espectro o espectro visible, y aquí lo tendríais ya fantásticamente creado, y podríais lograr el mismo efecto con un único controlador o con 3 diferentes, ¿vale? De tal forma que lo que obtendréis al final es este nodo, en el cual tendríamos un sombreador metálico y un mapa de desplazamiento que generaría este efecto, y en el cual, si queréis modificar dónde están cada elemento, pues podéis utilizar o este atributo o cualquiera de los anteriores, X y Z, ¿vale? Solamente quedaría una última cosa, y es marcar fake user para evitar problemas a la hora de guardar relacionadas con que no se guarde el documento, o mejor dicho, el nodo personalizado, y si acaso ponerle un nombre al nodo, pues Musgrave Displacement, ¿vale? Y bueno, aquí se lo pongo un momentito, Musgrave Displacement, y ahí lo tenemos, para que aquí en grupos ya lo tengamos, Musgrave Displacement, y aquí lo tengamos también, Musgrave Displacement, si lo queremos reutilizar en cualquier otro elemento o en cualquier otro documento, ¿vale? En principio, esto es todo lo que quería enseñaros en esta serie de vídeos, y eso sí, para aquellos que os habéis aguantado toda la serie hasta el final, voy a añadir una pequeña cosita, simplemente para agradeceros el esfuerzo que habéis hecho. Este vídeo lo voy a subir como todos a YouTube, y cuando alcance cierta cantidad de likes, unos 50 o 100, de hecho vamos a hacer dos estados, 50 y 100, cuando alcance 50 likes añadiré un nuevo vídeo a esta serie, y cuando alcance 100 likes haré lo mismo, ¿vale? Con lo cual, si os ha gustado esta serie, pues podremos seguir viendo más sobre ella, y nada, esto es todo. Muchas gracias a todos por aguantar toda la serie, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.